Bendecidos, gozosos, sabrosa tuvo la alabanza, ¿verdad? Sabroso es alabar al Señor y estar en su presencia. Pero vamos a la palabra de hoy. ¿Cuántos vienen hambrientos por la palabra? Diga, hoy mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se sujeta a tu palabra, Señor. Recibo de ti. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Hoy vamos a hablar. ¿Cuántos nos hemos sentido en algún momento que somos o estamos en ruinas? Como que todo, hacemos así o así. Hay un personaje en la palabra que nos da un ejemplo vivo de una persona que cometió muchos errores. Y la palabra de hoy se titula Gracia en medio de ruinas. ¿Y cuántos han escuchado la historia de Sansón? ¿Todos lo conocemos la historia de Sansón? Un hombre que fue apartado para el Señor, consagrado desde nacimiento, no se podía cortar el cabello. Todos recuerdan que se metió con la mujer que no debía, le cortaron el cabello, perdió la fuerza. Vamos a parafrasearlo porque ese capítulo es largo. Jueces 16, del verso 4 al 29. Y por esto ella perdió su fuerza. Él perdió toda la fuerza. Y muchos piensan que, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? En obediencia. Muchos hablan del cabello. Ay, porque le cortaron el pelo al hombre, se quedó sin fuerza. Pero cuando nosotros vamos y escudriñamos la palabra, no vamos a leer la historia de Sansón de igual manera, porque allí el cabello no era el problema. El problema de Sansón estaba en su corazón. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos donde el problema no está en lo que se hace, sino estaba aquí. Y a veces muchos dicen, no, que esto, que aquella situación, que aquel problema, que aquella... Pero lo que vemos son los frutos, las consecuencias de las acciones o las consecuencias de lo que hay en el corazón. Entonces a veces no es tanto lo que tú puedas ver en una persona, no es tanta la reacción o la respuesta que pueda tener una persona. La situación está en qué hay en su corazón. Y a veces le decimos a la persona, no hable así, pero es que no es el que no habla así. Debe preocuparnos el que hay en su corazón, que salen esas palabras. Y Sansón nos da un ejemplo de esto. Vemos que Sansón, él no perdió la fuerza en un momento. Siempre dice, Sansón perdió la fuerza cuando le cortaron el cabello, pero ¿sabes qué? Sansón no perdió la fuerza allí. Sansón perdió la fuerza poco a poco, mucho antes de que le tocaran las trenzas. Sansón perdió la fuerza mucho antes cuando él permitió cosas, aún sabiendo que no debía. Cuando le dio por jugar con fuego. El que juega con fuego se quema. Este hombre era un hombre marcado desde su nacimiento, separado, consagrado, apartado para Dios. Era un hombre con propósito. ¿Dónde están los hombres y mujeres con propósito aquí? En Él todos somos apartados, todos somos consagrados, todos tenemos un propósito. Ninguno de nosotros es un error, ninguno de nosotros está de más. Todos tenemos un propósito en Él. Usted tiene que verse como alguien valioso, como alguien con propósito, porque ¿sabes qué? Jesús dio su vida por ti. Pagó un precio muy alto, tú barato no eres. Cualquier cosa tú no eres. Este hombre tenía un gran propósito en el Señor y Dios le dio una fuerza sobrenatural para que él pudiera cumplir ese propósito. Él podía derribar fuerzas, podía romper las cuerdas como si fuera un hilito de coser. Él podía enfrentar ejércitos solo. ¿Sabes qué? Ese mismo poder está en ti. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Tú puedes derribar ejércitos, tú puedes romper yugos. El Señor está en ti. Y hay algo, pero hay algo que Sansón no pudo dominar. Ay, caramba. ¿Habrá algo que tú no puedes dominar? Había algo que Sansón no pudo dominar y fueron sus decisiones. No fueron los pantalones, fueron las decisiones.
Y ahí está lo inquietante, lo curioso de esta situación. Un hombre que uno dice, wow, desde pequeño lo venían instruyendo, desde pequeño lo venían preparando. Un hombre que podía vencer leones, pero no podía vencer sus impulsos. Y muchas veces nosotros somos así. No podemos con nuestros impulsos. O soy yo nada más. Ay, es que puro santo. A ver si me enseñan, oyeron, cómo dominar los impulsos. Yo creo que muchos o todos somos así. Hay un momento en que no podemos frenar. Somos impulsivos, nos dejamos llevar. Y vemos que ese fue el gran problema de Sansón. La historia no comienza con una Dalila cortando el cabello. Comienza un Sansón jugando con la candela, jugando con los límites. Hasta aquí un poquito más, no me quemé, un poquito más, no me quemé, un poquito más. Y a veces somos así, no tenemos límites. Y después que nos quemamos, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Porque tenemos el tupé de decirle a Dios, ¿por qué yo? Porque jugamos con los límites, así como lo hizo Sansón. Él se acercó demasiado, él confió demasiado, él contó demasiado a quien no debía, cuando no debía. Dalila no lo traicionó en una sola noche. Y yo voy a leer la historia y digo, es que este hombre fue tonto, pero con todas las letras en mayúsculas. Porque esta mujer le preguntó una y otra vez, ¿dónde estaba el secreto de su fuerza? Y él le decía, ¿cuál es? Ah, es este. Y al siguiente día le pasaba. Ah, no es. Y ella le decía, me engañaste. No confías en mí, Sansón, tú no me quieres. Dime la verdad. Él le decía a la otra. Iba y lo hacía. Y entonces no se daba cuenta este hombre que esta mujer lo que quería era quitarle la fuerza. Por eso le digo que era bien retonto. Porque era muy evidente cuál era el propósito de ella. Ah, pero él no importa. Eso no nos va a pasar, eso no me va a pasar a mí. ¿Cuántas veces decimos eso? Ah, yo voy a hacer esto, no. A mí no me va a pasar nada. Eso fue el de la esquina que le pasó, a mí no me va a pasar nada. Y jugamos con los límites. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Una y otra vez Dalila lo traicionó, ella no lo traicionó una sola vez. Cada vez que ella iba probando la respuesta de él, lo estaba traicionando. En cada respuesta de Sansón estaba perdiendo su fuerza. Y cada vez que intentaban atraparlo, que yo que este es lo más impresionante de esta historia, no es que lo engañaban, era que el tonto regresaba. Él volvía y seguía creyendo. Ella me ama. A veces no caemos porque somos débiles. Caemos porque creemos que jugar no nos dejará consecuencias. Sansón pensaba que él siempre se iba a poder levantar. Él siempre pensaba que esto no me va a pasar a mí. Él siempre pensaba que siempre voy a romper las cuerdas. Nada me va a detener. Que siempre había una última oportunidad. Hasta que un día, ¿qué pasó? Perdió. No hubo otra oportunidad. Le cortaron el cabello. Y dice Jueces 16:20, y él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Él no perdió primero la fuerza, perdió la sensibilidad de la presencia de Dios. Eso es lo más peligroso que nos puede ocurrir a nosotros. Que a veces repetimos tanto las palabras de Dios o decimos cosas, pero realmente no penetran nuestro corazón. No hay una comunión, no hay una relación. Y hablando de Dios, hacemos lo que no nos conviene. No es lo que a Dios no nos conviene.
Porque Dios ni gana ni pierde porque tú peques o no peques. Es lo que no nos conviene a nosotros porque todo nos trae una consecuencia. Y en esto vemos que nos vamos a poner como que insensibles. ¿Has visto personas así? Que hablan de Dios, pero cuando tú miras, ¿cómo es posible que no se dan cuenta que con Dios en la boca están lejos de Dios? Pasa. Le pasó a Sansón. Es lo que nosotros debemos procurar que no nos pase a nosotros. No perder nunca la sensibilidad de la presencia del Espíritu Santo. No apartarnos nunca de la presencia de Dios. Caminar siempre con Él. Amén. Vemos que cuando Él pierde la conciencia, lo que es la presencia de Dios, Él siguió caminando, Él siguió hablando, Él siguió con fuerza, Él siguió teniendo la apariencia que tenía ante los hombres. Pero ya no tenía respaldo. Ya no había respaldo. Y aquí viene algo que me pareció muy curioso, es que cuando hablamos de la Dalila no representa precisamente una mujer. Pues todos decimos, no, ante las mujeres no caemos, pero es que no es nada más mujer. ¿Cuál es esa puerta que tú abres? ¿Cuál es esa puerta a la debilidad no resuelta que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es esa debilidad a la que nosotros cedemos de a poquito? Así como voy yo con el azúcar, de a poquito. Mañana la dejo un poquito hoy, de a poquito. ¿Cuántos tenemos esa debilidad? Una situación en la que decimos, bueno, por hoy, pero hasta aquí. Por hoy, hasta aquí. No se trata precisamente de una Dalila, un carácter que no está formado, una deficiencia de carácter, una relación, una adicción, y adicción no es nada más a drogas, ¿oyeron? Una persona, a un aparato, a tantas cosas que las personas pueden ser adictas, al trabajo. Pero ahorita sorprendente la adicción es al teléfono. Hay gente que le quitan el teléfono y tiembla. ¿A qué cosas nosotros nos estamos permitiendo atarnos? ¿A qué cosas estamos nosotros permitiendo que tome control y nos debilite? ¿A qué cosa tenemos nosotros que nos está seduciendo y nos hace bajar la guardia? Es que no tenemos tiempo, yo no puedo orar porque no tengo tiempo. El tiempo. Yo no puedo leer la Biblia porque es que yo no tengo tiempo. ¿Qué es eso que te susurra y te dice, tranquilo, no es para tanto, no pasa nada? ¿Nos ha pasado? Que dice, ay no, se puede hacer. Yo entiendo que hay gente religiosa, pero hay cosas que simplemente son parte de nuestra identidad y no son negociables. Y que me digan, ay, no pasa nada. No pasa. El diablo no se juega. Siempre pasa. Usted le compró un numerito y créame que le puede salir premiado. Y después no venga a decir que fue Dios que lo permitió. Usted se compró ese numerito. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a Sansón. El enemigo no siempre va a atacar a tu fuerza. ¿Sabes a qué va a atacar? A tu enfoque. En este día vi un video por allí que me llamó la atención, que un hombre quería comprar una propiedad. Y le decía al Señor, véndemela, véndemela, véndemela. La persona no quería. Y él le dijo, ok, véndeme 1 centímetro en el centro de una pared. ¿Qué vas a hacer con eso? Necesito poner un clavo, más nada. No me vendas nada, pero véndeme un pedacito en el centro de la casa. Y el hombre, bueno, vamos a darle el pedacito. En el centro de la casa, el hombre puso unos pescados hediondos. Se dice que llenó la casa con una podredumbre que obligó al hombre a ceder la casa completa. No lo puedo quitar porque no me pertenece. ¿Sabes qué? A veces nosotros pensamos que el enemigo va a venir con todo y no con algo pequeño que tú le permitas. Con algo pequeño que tú le permitas, él se apodera de todo. Sansón
no cayó en una batalla, él cayó en una conversación repetida y dulcita. Muy agradable, por cierto. Dice la palabra que cuando lo capturaron, le sacaron los ojos. Y esto es algo simbólico porque lo primero que él hizo fue dejar de ver el peligro. Luego perdió la vista. Pero la historia de Sansón, vemos que eso no fue el fin. Cuando él lo llevan preso en la prisión, su cabello comenzó a crecer. Y eso se llama gracia. La misma gracia que está en ti, la misma gracia que Jesús conquistó, pagó en esa cruz por ti y por mí. La historia, aunque te hayas equivocado, aunque hayas sido un Sansón que cometió tropiezo, que cometió desobediencia, que se cayó, la gracia te levanta, la gracia restaura, la gracia lo hace todo nuevo. ¿Dónde están los que se han equivocado? ¿Dónde están los que han estado en algún momento en ruina? Aquí estamos, dándole gloria a Dios. Porque te cortaron el cabello, perdiste la fuerza. No importa, eso crece. Eso crece, eso crece. Y viene en aumento, y viene con propósito, y viene con poder, y viene con cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Aunque Sansón falló, aunque tú falles, Dios no anula tu propósito. Así como Él no anuló el propósito de Sansón, tu propósito tampoco está anulado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Sansón ya estaba sin ojo, sin fama, sin aplauso, Él dice la palabra que Él solo oró. Él oró. Y su oración no fue la que quizás nosotros haríamos. Señor, tuya es la venganza, Señor, tú te vas a encargar de ello. ¿O no oraríamos así? Ay, que ustedes sí son dulces. Sí son buena gente. Como que la que piensa mal soy yo nada más. ¿Muchos oraríamos así? Sí, Señor, tú, Señor, te vas a encargar de esa gente, tú te la vas a cobrar, tú estás conmigo, yo soy tu hijo, mírame. Encárgate de esa gente, tú le vas a hacer pagar lo que le están haciendo. Pero ¿sabes qué? Sansón no oró por venganza. Sansón pidió, Señor, dame fuerza, dame oportunidad una vez más. Perdóname y dame fuerza una vez más. En su debilidad final, este hombre cumplió su propósito. Y es algo que yo veo, digo, que es tan profundo. Dios puede usar aún aquello que tú rompiste para terminar lo que Él empezó contigo. Aquello que tú dices, no, aquí fue donde yo le embarré, aquí fue donde yo metí la pata. Aún esa situación puede ser la que Dios use para glorificarse en tu vida. No es aquello nada más lo que se ve bonita, es esto que nos echa a perder. No, Dios es especialista en reparar lo que nos sirve. Y vemos una lección que no podemos ignorar. Y es aprender a cerrar la puerta. Es aprender a cerrar la puerta. Y no estar esperando siempre que Dios nos rescate de las consecuencias. A veces nos acostumbramos mucho a esperar que sea Dios que siempre nos esté liberando. Señor, ayúdame. Pero ¿qué tal si nosotros dejamos de meter tanto la pata? ¿Qué tal si dejamos de ser tan cabezones? Que nos dicen, dale para la derecha, no, para la izquierda me parece más bonito. Y después que nos perdemos y nos llevamos el tortazo, Señor, ayúdame. ¿Qué tal si aprendemos a escuchar? Y no siempre, Señor, ayúdame. Señor, siempre rescatándonos de las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Que
que aunque nosotros seamos así, Dios es tan bonito, que dice, bueno, otra vez contigo, vamos pues, por aquí, chicos. Y nos lleva, y nos levanta, y no nos castiga. Nosotros pensamos siempre en el castigo de Dios. Dios no te castiga. ¿Sabes? Muchas cosas que nos pasan. No es que Dios te castigó porque desobedeciste, no. Te dijo, no te vayas por ahí porque es tu barranco. Y tú te fuiste y te caíste por el barranco. No fue Dios que te castigó, tú te lanzaste. Tenemos que entender eso. Que decimos, es que nos pasó por desobediente, fue Dios. No, no fue Dios. Sí fue por desobediencia, pero no fue Dios. Fuimos nosotros. Este hombre, aún en su de la final, cumplió su propósito. La historia de Sansón no es sobre traición. La historia sobre Sansón trata de descuido. De descuido, de quitar tus ojos de la visión, de quitar los ojos de Jesús. Por la palabra dice, nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la medida, Él es el modelo, Él es el varón perfecto. Pero a veces quitamos los ojos de Jesús y comenzamos a mirar alrededor, comenzamos a mirar a las personas. Al que nos invita a hacer lo malo y al que hace lo malo. Ah, viste, este lo hizo, entonces yo también. Ay, como este está y lo hace. Empezamos a mirar al hombre. ¿Y sabes qué? Si tú miras al hombre, el que va a pasar lo malo somos nosotros. A veces nosotros pensamos, porque yo sé que hay evangélicos chinos, vamos a taparse con un dedo. Entonces uno dice, ah, no, mira este es así, por eso es que yo no busco a Dios. Por eso es que yo tal, ajá. ¿Y tú no necesitas de Dios? ¿Quién necesita de Dios? Esa persona también, pero como tú no puedes obligar a esa persona que busque a Dios porque ese es su problema, nosotros vemos por nosotros mismos. Es mi problema. Entonces, ¿a quién vas a mirar? ¿Al hombre o a Jesús? A Jesús. O ponemos la mirada en aquel que nos dice, vamos a hacer aquello, que es malo, que es chévere, pero no, güey, tú sabes qué, para no me conviene. Vamos para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a pasarla fino. Y tú dices, es que eso no me conviene, eso no me trae nada bueno, eso es malo, me trae consecuencias, pero bueno, deja a Jesús, échate para allá un momentico, voy a mirar aquí al panita y me voy con el panita. Y hago lo malo. Eso le pasó a Sansón. No miro a Jesús, miro a su alrededor. Yo soy Sansón, yo soy el grandote, yo soy el papa upa. Dios y yo, pues. Él se creyó el grandote, el gran cosa. Empezó a mirar los aplausos, empezó a mirar las mujeres bonitas, empezó a mirar como menos los de su pueblo y empezó a mirar más allá al pueblito vecino que con tal como que mejor. Quitó los ojos, sus miradas de su visión, de su propósito. Y eso fue lo que lo tumbó. Hoy yo te invito a que tú no puedes negociar tu visión, que no negocies tu propósito, que no pierdas todo lo bueno que Dios ha puesto en ti. Esto no te va a traer consecuencias. La única consecuencia que te puede traer la obediencia a Dios es que te vaya bien, que seas más que bendecido, que vayas de victoria en victoria, que vayas de triunfo en triunfo, que seas más que vencedor, como decía la canción. Si Dios está conmigo, ¿quién pues contra mí? Esa es la consecuencia que no puede pasar. El tener todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para mí. Esa es la consecuencia que yo quiero. Esa es la que yo quiero, andar así como siempre digo, guapa y apoyar. Con papito de mi lado, la toñeca de papá, que digo yo siempre. No quiero irme con el bando perdedor, porque ¿sabes qué? Esos golpes duelen. Los golpes en la vida duelen, que dice de la vida, uno dice de la vida, pero son los golpes que, necedades que cometemos, duele. Reparar, duele. Restaurar, duele. Mejor que caminemos derechito, que andemos bien. ¿Amén? O sea que estaban ya, mejor como que me voy. Vemos que esta historia tiene algo que se vuelve personal. Tal vez tu fuerza no es física, pero si hay algo que te quiere robar el enemigo,
Tal vez es tu talento, tal vez es tu llamado, tu propósito, tu influencia, tu servicio, tu liderazgo. ¿Qué tienes tú que Dios te ha dado? Piénsalo. ¿Qué es aquello que te está queriendo quitar? ¿Qué es aquello que el enemigo está queriendo cortar en tu vida? La pregunta que debemos hacernos es, ¿yo estoy protegiendo aquello que es mi fuerza? ¿Tú estás protegiendo lo que Dios ha puesto en ti? ¿Estás protegiendo eso tan valioso? ¿Estás protegiendo ese propósito, esos dones que Dios te ha dado? Porque el verdadero peligro, así como a Sansón no le llegó como un león rugiendo, así que uno dice, ahí es evidente que viene peligro. No, puede venir susurrando, preguntándote una y otra vez. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos ver que la fuerza sin disciplina se vuelve debilidad. Todos tenemos fortaleza. Cada uno tenemos fortaleza. Cada uno tenemos talento. Cada uno tenemos dones. Cada uno tenemos cosas. Una fuerza especial que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? Si tú no tienes disciplina, eso mismo puede ser tu debilidad. Y es agarrándonos de Él, es siguiendo su guía, que cada día somos más fuertes. Amén. La gracia de Dios, gracia, la gracia de Dios en ti es la que puede hacer crecer. La gracia de Dios va a hacer crecer en ti eso que tú creías perdido. ¿Qué cosa creías tú de que decía, Señor, perdón, yo perdí? Porque hay momentos en que nos llegamos con sentimientos de culpa y decimos, Señor, perdóname porque yo perdí esto, porque yo te fallé. Pero ¿sabes qué? Eso no quedó allí. Eso no quedó allí. El Señor lo hace crecer una vez más por su gracia. Él te levanta una vez más. No puedes decir, ay, yo voy a confiar en mis pensamientos porque metemos una pata y cometemos unas decisiones más erradas. Y la misma palabra dice que nosotros no podemos confiar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, porque nos van a llevar a un camino que muchas veces no nos conviene. Pero si nosotros permitimos que ese día sea Dios tomando el control, nos va a ir mucho mejor. Nos va a ir mucho mejor. ¿Cuánto lo creen? Tienes que arraigarte en la palabra que Dios ha puesto en ti. En esa palabra que Dios te ha dicho. Todos hemos recibido una palabra de Dios, de parte de Dios. Y nosotros la guardamos y la atesoramos. Y como decía la canción, Dios es fiel. Aunque tú no lo puedas ver, Dios sigue obrando. Así como Sansón, aunque tú te veas, me he equivocado, ando como que perdido, sin rumbo, todavía no sé qué es lo que quiero. Dios no retira su propósito de ti. Amén. Él te va a seguir equipando, Él te va a seguir guiando a Él. El enemigo muchas veces se mete en la habitación así, susurrando, queriendo robarnos la palabra. Pero medítala día a día. Agarra la palabra y Dios ha dicho esto y esto lo voy a ver en mi vida. Dios ha dicho esto y no me importa lo que diga la situación. Dios dice esto porque tú eres lo que Dios dice que eres. Tú puedes hacer lo que la Biblia dice que puedes hacer. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. No lo que te dice la sociedad, no lo que te dicen tus errores, no lo que te dice tu pasado. En Él eres nuevo. En Él eres nuevo. Amén. 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 Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne pensamientos e intención del corazón. Fíjate que dice algo muy importante, discierne los pensamientos. Tú quieres saber qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios te dice, esto te sirve, esto no te sirve. Lee la palabra.
Lee la palabra, porque la palabra no es solo un libro bonito de historias para que tú lo leas a veces. Tampoco es un manual de reglas que te dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque a veces nos han enseñado a ver la Biblia como un manual de no hagas. Y no es eso. La Biblia no es un manual de leyes, es una historia de amor. La historia de amor de Dios para contigo. Amén. Esa es tu arma. La Biblia es tu arma. Y siendo honestos, ¿cuántos tenemos Dalilas con las que estamos lidiando el día de hoy? ¿Cuántos tenemos Dalilas con las que lidiar? Todos lidiamos con una Dalila. Esas situaciones, esos pensamientos que no cambiamos y descuidamos. Pero sabes que Dios te ama tanto que no importa la Dalila que tú estés enfrentando, Él te va a dar lo que tú necesitas para salir de allí. Él te va a dar lo que tú necesitas para tú avanzar, porque la perfecta obra que Él comenzó en ti, Él no la abandona, Él no la descuida, Él no se cansa, Él no se rinde, aunque muchos podamos parecer un proyecto difícil, para Dios no hay imposible. No hay imposible. Y eres su hijo amado. Y Él va a seguir trabajando en ti. No estás solo. Tú tienes que entender que no estás solo. Y pues cuando nosotros vemos la palabra, vemos que quizás ese fue el problema de Sansón. Que Sansón se quedó solo. A pesar de que tenía fama, estaba solo. Estaba solo. No tenía el apoyo, no tenía la corrección, no tenía la guía. Y nosotros necesitamos esa guía de la palabra. Nosotros necesitamos ser guiados para entender que debemos proteger lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tenía Sansón no era su dinero, no era fama, no era talento, no era la fuerza, tampoco era la belleza. Lo más valioso que tenía Sansón era la unción del Espíritu Santo en él. Tú tienes que proteger la presencia de Dios en ti. Tienes que cuidar lo más valioso que tú tienes, que es la unción del Espíritu Santo. Que gloria a Dios que Él no nos abandona. La palabra dice que lo contristamos. Que perdemos, no lo escuchamos, porque nosotros somos los que nos alejamos tanto que no escuchamos cuando Él nos habla. O que no le hablamos y usted no conoce la voz de aquella persona que no le habla. Y uno dice, ay Dios mío, que Dios no me... No, Dios, el Espíritu Santo siempre te va a hablar, siempre te va a guiar. Otra cosa es que a veces no reconocemos la voz. Tenemos que tener relación con Él. Tenemos que tener relación con Él, intimidad con Dios, para que podamos comenzar a tener decisiones correctas, decisiones que nos ayudan a avanzar en nuestra vida en todas las áreas. ¿Sabes? Dios no quiere nada más que, si yo recibo a Cristo me voy para el cielo. Y mientras estás en la tierra, ¿qué? Mientras estás en la tierra, ¿qué? Dios quiere que vivas una vida. Él dijo que te vengo a dar vida y vida en abundancia. En abundancia, plenitud. Él quiere que te vaya bien en todas las cosas. En todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Y hay algo que nosotros vemos, es como le decía el versículo 20 que decía que él no se había dado cuenta de que había perdido la presencia de Dios. Y es triste, y yo creo que esa es la cosa más triste que le pasó a Sansón, perder esa sensibilidad, perder esa comunión. Porque a veces estamos tan afanados y decimos, sí, yo creo en Dios, pero a veces estamos tan afanados que no hablamos con Él, que no oramos, que no leemos la Biblia, que no tenemos tiempo para Él. Y como tú dices que tienes una comunión con Él. ¿En qué momento es necesario? ¿De qué manera podemos ver de qué manera estaba viviendo Sansón su vida como para no haberse dado cuenta que la presencia de Dios no estaba? ¿Qué pasó? Que ese hombre se acostumbró tanto que ni cuenta se dio. Cuando vino, es que no estaba.
Eso es triste. Y vemos que hay un fracaso. Sí, en Sansón vemos que hubo un fracaso. Pero gloria a Dios, vemos la restauración a través de la gracia. Amén. Y vemos que hay una perspectiva errónea de Sansón. Y muchos lo ven como el superhéroe, el de superpoderes en la Biblia, la superfuerza. Sansón no es que era un hombre musculoso así tipo de gimnasio. La fuerza de él dependía no solo no dependía de su disciplina, dependía de la gracia de Dios. Sansón era un hombre común, como tú y como yo. ¿Qué lo hacía especial? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Ese regalo merecido. Aquello por lo que no trabajamos, aquello que no nos ganamos, aquello que no nos merecemos. Eso es la gracia. La unción extraordinaria que había en él. Y vemos esta historia que no es solo una advertencia. Pues la gente dice que una advertencia para no pierdas el propósito. ¿Sabes qué? El propósito no se pierde. Sino que vemos en esta historia como Dios es fiel y Él, sus dones, su propósito, su llamado son irrevocables a pesar de que tú metas la pata. Él siempre va a estar allí para levantarte. Vamos. Pues siempre les digo, ay, que cometí este error, que caí. Sacúdase el polvo, párense y siga para adelante. Porque caer, caíste y te vas a tirar en el piso. Yo creo que más de uno se los he dicho. Te vas a quedar tirado en el piso. No, párate, sacúdate y siga para adelante. No ha pasado nada. Eso es gracia, que no te condena, que no te dice que caíste, te equivocaste, desobedeciste. Eso lo hace la religión, pero ¿sabes qué? La gracia de Dios te dice, hijo, yo te amo, yo he pagado mucho para ti, así que usted se me levanta porque usted sigue siendo mi hijo amado. Dios te sigue levantando, Dios te sigue amando, no te va a condenar. Él no condenó a Sansón. Él hizo que aún en ese peor momento que él estaba viviendo, que aún cuando él estaba preso, su cabello continuaba creciendo y con él venía su fuerza. Eso es Dios, ese es tu papá. El que te dice, no me importa. Y a veces una persona no me va a decir que usted no tiene ni idea lo malo que yo he sido, y tampoco no me importa. Porque ¿sabes qué? Más grande es mi Dios que lo que tú puedes haber hecho. Y el poder de Él y lo que Él pagó por ti es tan grande que paga cualquier cosa. No hay nada, no hay nadie que quede por fuera de lo que Cristo pagó, de lo que Cristo hizo. Es para todo. Él no hace excepción de personas, como dice siempre, Él no tiene favorito. Él no tiene favorito, pero favoritos somos todos. Yo soy la favorita de papá. Somos los favoritos de papá. Amén. Dios es bueno. Jueces 16:22 dice, el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te equivocaste, tropezaste, dijiste palabras que no debías, hiciste cosas que no debías. La gracia de Dios te levanta de nuevo. La gracia de Dios te levanta una y otra y otra y otra vez. No es licencia para pecar, pero es el amor de papá que para con nosotros es inagotable. Inagotable. Y vemos que hay una fuerza, un secreto en la fuerza de Sansón. Y es el descanso en el pacto. Tú puedes descansar en el pacto que Jesús hizo. Tú no tienes que ganarte nada, así como Sansón no hizo. Él no hizo nada para ganar su fuerza, ni la primera ni la segunda. Tú tampoco tienes que hacer nada para ganarte lo que Dios tiene para ti. Simplemente descansar en Él, creer en Él, porque no eran los músculos, era la separación. Era la consagración, era entender que Él tenía un propósito. El cabello largo en Sansón representaba un voto como nazareo. Y ese cabello largo
Así que ya saben, hombre, fíjense que ese pelo. Cuña publicitaria. Por eso, bueno, cuando digan que los rockeros tienen pelo largo, bueno, Sansón tenía pelo largo y dice la palabra que eso era símbolo de separación, apartado y consagrado para Dios. Amén. La palabra dice que eso era un símbolo de santidad, de separación otorgada por Dios. No da nada. Porque nadie puede hacer algo para que le crezca el pelo. ¿No? Representa consagración, representa descanso en Él. Y muchas veces todos ven la trampa de Dalila como una trampa sexual. Pero ¿sabes qué? Dalila tiene otra connotación que tú la puedes ver cuando estudias, cuando analizas y meditas en la palabra. Podemos ver que Sansón viene siendo un tipo y sombra de lo que es Jesús. De lo que iba a ser Jesús. Y vemos que esta Dalila es el sistema del legalismo. Aquel que busca tumbarte, aquel que busca derrotarte, aquel que busca señalarte, aquel que busca robarte el descanso en la gracia. Aquel que dice, gánatelo, lúchalo. Otra vez fuimos a un lugar y estaba una persona hablando de alguien que había fallecido, que no sabemos si se fue para el cielo, porque eso hay que ganárselo. Y yo, pues para mí recibir a Cristo es más que suficiente, para el cielo se fue. ¡Ah, gloria a Dios! Más que suficiente y para el cielo nos vamos todos como cantaba Verdi. Tú te lo ganaste, tú lo trabajaste. No, es gracia. Con Él nos vamos, con Él es fácil, con Él no hay nada difícil. Para Él no hay imposible. Amén. ¿Sí me escuchan? Gloria a Dios. Más que ya estamos terminando. La luz tampoco no nos va a detener. Tú sabes qué es lo importante, iglesia, que tú entiendas cuál es tu identidad. Que tú entiendas quién eres, hijo de quién eres y que ninguna situación, nada ni nadie te mueva. Identidad. ¿Por qué tantos cristianos caen? ¿Por qué tantos cristianos retroceden, abandonan? ¿Por qué tantos cristianos son chimbos? Falta de identidad.